año seguramente que hubo tribulaciones, angustias, problemas, dificultades, y tal vez hemos perdido la visión. Y tal vez así como Bartimeo, que vamos a ver más adelante, la palabra dice que recobró la vista, lo que nos hace pensar, o por lo menos yo quiero interpretarlo de esa manera, que él ya la había tenido. No dice como en el caso de Juan capítulo 9, que dice que era un ciego de nacimiento, aquí dice que recobró la vista. No sé si Bartimeo tal vez en algún tiempo atrás sabía lo que era ver. Y yo tengo una pequeña ilustración muy primitiva tal vez acerca de lo que Jesús sintió en la tierra, porque esta semana pasada yo me sentí un poquito Jesús. Me sentí un poquito Jesús porque anduve entre ciegos y anduve también entre cojos, ¿verdad? Mi hija Andrea se lastimó y anda cojeando. Mi esposa le hicieron dilatación de retina y no podía ver. Entonces me sentí así como Jesús, yo más o menos, ¿no? Pero es un poquito acerca de lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a alimentar, Él vino a darnos vida. Y como cantamos en estos himnos, Él dejó su trono, su corona y vino a darnos y rescatar nuestra propia vida. Y pensando en todo esto podemos pensar, bueno, Dios ciertamente vino a darnos todo eso, vino a ponernos ejemplo acerca de lo que Él pudo hacer, de los milagros en el caso de Bartimeo, y entonces tenemos que sacar una enseñanza provechosa de esto, porque yo creo que las enseñanzas de los milagros de Jesús no son únicamente para que queden registradas y conozcamos más de Dios y de lo que es poderoso, sino que tenemos que sacar algo productivo para nuestras vidas, y eso es el caso en esta mañana. Quiero ir narrando y deteniéndome en los versículos de esta ilustración, de este pasaje de la vida real, y vamos conociendo exactamente qué fue lo que hizo Jesucristo. Primero tenemos que entender que dice el versículo 46 del capítulo 10, entonces vinieron a Jericó, y al salir y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Me llama la atención porque apartarse, de hecho, porque era bastante la gente que lo apretujaba, era bastante la gente que lo seguía porque quería ver pues algo sobrenatural. Y entonces, dentro de todo esto, Marcos rescata algo y dice, sí es cierto, había una multitud, había mucha gente ahí, y luego dice punto y seguido, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. ¿De qué nos dice esto? Nos dice de que Dios conoce nuestra vida y que nos conoce por nombre y que Él nos creó y que de entre de todos los moradores que hay en la tierra y de entre todos los que están aquí en La Paz y de entre todos los que están en esta iglesia, Jesucristo conoce a alguien por nombre, y ese eres tú, mi hermano, y ese soy yo. Jesucristo nos conoce por nombre, Él nos hizo y Él está pendiente de nosotros. Si bien es cierto que puede haber una multitud y te puedes sentir tal vez no importante, pero tú eres importante para Dios, porque dice que lo está rescatando aquí Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, dice ahí. Le está diciendo quién, le está diciendo de dónde provenía. Jesucristo conocía a este ciego. Y como los otros pasajes que vemos, yo no creo, y ese es mi pensamiento muy particular, yo no creo que Jesucristo se le haya ocurrido pasar por ahí cuando Bartimeo estaba. Yo creo por esa Dios, y que podía recobrar la vista a alguien que la había perdido, y este era Bartimeo. Jesucristo está en este momento en este lugar, y Jesucristo está pasando por aquí, y tal vez la condición del ciego no era la más óptima ni la más bonita, porque el ciego lo que se dedicaba, dice ahí el versículo 46, sentado junto al camino mendigando. Jesucristo conocía de nombre a este ciego, pero también conocía la condición de este ciego. Sabía por lo que estaba batallando. Si en este tiempo un vidente es difícil su vida, en aquel tiempo era mucho más difícil, porque en este tiempo sabemos que hay redes sociales y sabemos que está un poquito abierta la cultura en cuanto a ser mucho más fácil y más práctica para esas personas, pero en aquel tiempo, aparte de tener esto todo rechazado porque pensaban que era un castigo de Dios, pensaban que esa persona se merecía eso, o que sus padres habían provocado eso que él tenía. Entonces el rechazo no únicamente espiritual, sino el rechazo moral de la gente hacía que esto fuera mucho más difícil. Jesucristo conoce tu condición. Jesucristo conoce mi condición. Jesucristo escribe a nosotros. Jesucristo nos dice, tú eres tal persona y tal, así como este ciego dice que estaba en el camino mendigando. ¿Qué podía hacer él? ¿Qué podía hacer más que clamar por misericordia de la gente? ¿Qué otra cosa podía hacer él?
no podía ponerse a trabajar. Si él se osaba a pedir trabajo a alguien, lo más probable es que lo iba a rechazar, porque era como tener una persona no agradable delante de los ojos de Dios trabajando con ellos. Entonces Bartimeo estaba en una situación difícil. Bartimeo estaba a un lado del camino mendigando, dice ahí. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo, mi hermano y amigo que nos acompañas. Dios conoce tu condición en la que estás. Y Dios conoce lo que estamos batallando tal vez. Y tal vez tú puedes pensar, y así como Bartimeo, bueno, no me queda otra cosa por hacer, me siento tranquilo. Entonces sé que Jesús puede estar pasando por aquí, pero yo me siento a hacer lo que siempre he hecho. Porque siempre lo he hecho así y porque yo quiero estar aquí. Jesucristo conoce tu vida, tu corazón, conoce la condición por la que estás. Al momento de decir esto, tal vez de decirnos que estamos mendigando, pudiera tal vez un rechazo en nuestra mente y decir, yo no me siento así, y puede ser verdad, puede ser que sí. Pero la verdad es que Bartimeo aquí necesitaba de algo. Y Bartimeo estaba a un lado, estaba queriendo, estaba sobreviviendo a lo que la sociedad le estaba imponiendo en ese momento. Bartimeo no tenía otra elección más que pedir limosna, más que estar ahí y estar a un lado del camino mendigando. ¿Dónde te encuentras tú ahora, cuando Jesucristo va pasando? ¿Te encuentras a un lado mendigando? Ahora, cuando decimos la palabra mendigando, no significa que él estaba haciendo tal vez algo indebido. Él estaba luchando con sus propios medios para salir adelante. Y tal vez nosotros nos encontramos en esa situación, o sea, haciendo con nuestros medios algo para salir adelante, no dejándoselo a Dios. Y tal vez nos damos cuenta, Bartimeo se daba cuenta de que era ciego, que estaba mendigo, pero no podía hacer otra cosa. Y tal vez nos encerramos en nosotros mismos y pensamos, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Si es lo que siempre he hecho, si me siento de esa manera, es más, no tengo ganas de salir adelante, puede ser esa la situación. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Bartimeo. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Y oyendo que era Jesús Nazareno. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros hemos escuchado, hemos estado oyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Meses? ¿Días? ¿Años tal vez? Pero Bartimeo tuvo una decisión aquí. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. No oyó a la multitud, no oyó a los que estaban diciéndole tal vez que ahí venía Jesús, el que hacía milagros. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice ahí. Tal vez nosotros escuchamos que aquí está Jesús y que nos puede dar vida y que nos puede dar vida en abundancia y que podemos nosotros salir fortalecidos en este final de año y no esperar que empiece el año así como cuando empezamos por los propósitos de año nuevo que nadie cumple a veces, ¿no? Que el lunes me pongo a dieta y lo primero que hago es tomarme un café con una concha, ¿no? ¿Sí? No, ese tipo de relación no quiere Dios. Aquí dice que Bartimeo oyó que era Jesús e hizo algo, comenzó a dar voces. Comenzó a gritar. ¿Por qué comenzó a gritar? Porque sabía que ese hombre que iba pasando por ese lugar tenía esperanza para él. Y tenía algo que los demás no podían darle. Y era esperanza práctica. Y era devolverle la vista a él. Pasando por ahí, dice que entonces oyó que era Jesús y empezó a gritar. ¿Qué hacemos cuando oímos que Jesús está aquí? ¿Qué hacemos cuando oímos que Jesús está manifestándose o que quiere manifestar en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? ¿Lo descartamos? ¿Nos vamos a nuestra posición, a nuestro rincón y seguimos mendigando y seguimos batallando con nuestras fuerzas? ¿O mejor nos desprendemos y decimos, yo sí quiero esa bendición de Dios? Yo grito mejor. Señor, desgarro mi corazón y ven a mí, Señor. Eso fue lo que hizo Bartimeo. No importó la multitud. No le importó, dice que él oyendo que era Jesús. Es importante eso. Oyó que era Jesús. No oyó que era otra persona. ¿A quién oyes tú? ¿La palabra de Dios, lo que dicen las otras personas, o a quién le haces caso, o a quién le hacemos caso? Bartimeo supo cuándo gritar, supo el momento oportuno, supo cuándo decir, alzar la voz y decir, Señor Jesús. Dice más adelantito, ahí mismo versículo 47, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es nuestro clamor de nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles? ¿Cuál es el clamor? Señor Jesús, sí me siento mal, pero ya todo el tiempo he estado así, yo creo que pues, así me quieres. O nuestro clamor, Señor Jesús, necesito de ti, Señor Jesús. En este final de año, Padre, yo quiero decirte que vengas a mi vida y a mi corazón y que restaures mi vida, es lo que estaba diciendo Bartimeo.
Bartimeo no le estaba importando la gente. De hecho dice, vamos a entrar al versículo 48, y muchos le reprendían para que se quedase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No le importaba lo que estaban diciendo de él. No le estaban diciendo solamente, sabes que cállate porque viene Jesús. Le estaban callando fuertemente. Muchos le reprendían, dice ahí, pero él gritaba mucho más fuerte. Cuando pasa Jesús por aquí, y es una forma figurada de decirlo, cuando pasa a través de las predicaciones, cuando pasa a través de los cantos, cuando pasa a través de lo que hemos vivido como iglesia, ¿dónde está tu corazón? ¿Le haces caso a Jesús? ¿Oyes que es Jesús? ¿O simplemente no le tomas importancia? ¿O sabes que tiene esperanza para ti, para tu matrimonio, para tu vida, para tu iglesia? Y ahí está Jesús queriendo que tú le grites de tu corazón. Él lo está esperando, Él lo está anhelando. Jesús no hizo esto por casualidad, mi hermano. Jesús pasó por este lugar y sabía que había un hombre que se llamaba Bartimeo y que necesitaba de Él. Pero necesitaba saber que Él le gritaba a Jesús. A veces pensamos que no necesito de nadie, o que no necesito a nadie, que estoy bien. ¿De veras? Será la pregunta de mi parte. ¿De veras esa es la realidad? No necesito nada más. No puedo dar un plus más. Si estoy bien, no puedo dar más por Dios. Si algo se está derrumbando, no puedo clamar a Dios y decirle: Señor, de veras sí necesito de ti. Ten misericordia de mí, le decía. Y tal vez tu propia humanidad te grita y te dice: cállate. Y tal vez tu debilidad te dice: no vas a poder. Y tal vez los que están de ti te dicen: ¿para qué molestas más a Jesús? Y tal vez tu propia mente te dice: ya lo he intentado muchas veces. Pero Bartimeo no le importó nada de eso. No tuvo en mayor hacerle caso a estas voces. Bartimeo lo que hizo es que gritó mucho más fuerte. Gritó mucho más fuerte: ten misericordia de mí, le dijo. Ten misericordia de mí. Así le pides a Dios, así le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Así le pedimos a Dios. ¿Qué anhelas en tu corazón? ¿Qué anhelamos en nuestro corazón? El rendimiento tal vez de nuestra familia, el volver a nuestro primer amor, el ver que otros se han descarriado y yo deseo eso. ¿Por qué no le pedimos a Dios de esa manera? Aquí no dice que Bartimeo alzó la mano, hizo oración a ver si pasaba y a ver, quiero irme. No, aquí él se aferró a esa persona que iba pasando, que era Jesús. Se aferró, iba pasando por ahí, sabía la esperanza, la única esperanza que tenía era aferrarse y gritarle para que volteara ese Jesús, para que volteara esa persona que le había dado la vida, para que volteara esa persona que podía restaurar su vista. Y ese era Jesús. ¿Qué hacemos cuando pasa Jesús por aquí? Lo rechazamos, nos vemos a nuestro lado del camino y nos quedamos muy aunque mi esperanza esté por los suelos, aunque mi humanidad esté decaída, yo no le hago caso a eso, porque yo sé en quién tengo la esperanza y ese es en Jesús. Dice el versículo 49, entonces Jesús deteniéndose. Me gustan estas palabras, los entonces, los peros que vienen en la Biblia. Entonces, ¿de qué habla este entonces? De una consecuencia. Este entonces habla de que cuando oyó a este Bartimeo, y saben que esto de oyó, también me gusta hacer muchas preguntas. No sé si realmente esto lo había escuchado de esa manera, porque había mucha multitud. ¿Se acuerdan que dije eso? Aquí dice la Biblia que había demasiada gente. No sé Bartimeo si estaba cerquita de Jesús o muy lejos, pero aquí lo que describe es que había mucha gente, multitud. No dice que había 5, 6 ni 100, multitud. Bartimeo tal vez estaba lejos, tal vez Jesús ni lo escuchó. Pero así como pasó con esa mujer, ¿se acuerdan cuando todos están bien apretados y que una mujer dijo: si tan solo toco su manto, seré salva? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús dijo cuando la tocó: ¿quién me tocó? Y los discípulos, ¿qué dijeron? Oye, Jesús, pues todo el mundo te ha tocado, pues si vienes apretado. Jesús conoce. Jesús conoce que cuando nosotros le clamamos a Dios, cuando tú le clamas a Dios y le dices, descargas tu corazón en Él y tu vida en Él, Él se va a detener. Entonces, dice ahí, deteniéndose. ¿Cuándo se detuvo? No se detuvo antes. No se detuvo antes porque Jesús necesitaba ver que había necesidad en el corazón de Bartimeo. No se detuvo antes Jesús porque necesitaba saber que de Bartimeo brotaba la necesidad de llamarle a Jesús. Jesús no se va a detener, mi hermano, si tú no reconoces que necesitas de Jesús. No se va a detener. Aunque tú lo anheles y piensas que es por arte de magia, no se va a detener, mi hermano, porque necesita ver que necesitas de Jesús. Necesita ver que tú le estás llamando a Él.
Si tú piensas que va a pasar nada más, no va a pasar, mi hermano, discúlpame que te lo diga. Necesita ver tu necesidad y necesita ver que tú le estás llamando a Él para que entonces se detenga. Así dice la palabra de Dios. Entonces, deteniéndose, mandó llamar a Bartimeo. Y lo curioso del caso es que los que lo estaban reprendiendo, ellos mismos, dice que le dijeron: ve, el maestro te llama, ten ánimo. Lo curioso del caso es que cuando ya nos enfrentamos a Jesucristo y cuando tú le haces caso y entonces Él se va a detener, lo mismo que te estaba oprimiendo va a quedar a un lado. Va a quedar a un lado porque es más poderosa la palabra de Dios, es más poderoso el llamado de Dios a tu vida que tus propios temores, que tus propios afanes, que tal vez tu propia percepción de la vida. Es más poderoso el llamado de Dios de lo que hace que tu propia vida misma. Y tú le vas a creer a Dios entonces. Pero necesitas hacer algo. Necesitas este reconocimiento de que necesitas de Dios. Si no hay este reconocimiento de Dios, va a ser imposible que Jesucristo venga a tu vida y a tu corazón. Porque entonces Jesucristo quiere hacer la obra cuando reconocemos que necesitamos de Él. Cuando reconocemos que necesitamos de Él. Dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Saben que lo único que tenía Bartimeo, tal vez porque era mendigo, era su capa? ¿Saben que lo único que lo protegía tal vez de la inclemencia del tiempo era la capa que él tenía? Tal vez él conseguía algunas monedas y con eso compraba comida, pero lo único que lo protegía, porque dice que era Bartimeo, era mendigo y estaba en las calles, lo único que lo defendía era la capa que él tenía. Pero ante el llamado de Jesús dice que arrojó su capa. No le importó más lo que él traía. Tal vez lo único que te queda a ti es tu orgullo, mi hermano. Tal vez lo único que te queda a ti, nos queda a nosotros, es tal vez la experiencia que tenemos con Dios o las batallas que hemos tenido ganadas. O tal vez lo que tenemos con Dios es la última petición que le hice y no me contestó. O tal vez lo que tenemos con Dios es aferrarme a la vida. Pero aquí dice que Bartimeo se despojó de todo eso al llamado de Jesús. Bartimeo tuvo que despojarse de todo esto, porque le estorbaba, porque no le hizo más caso. Él sabía que había algo mucho más pleno y era estar en la presencia de Dios. Bartimeo fue para allá. ¿De qué tenemos que despojarnos? ¿De qué tenemos que hacer a un lado? ¿Qué tenemos en nuestra vida? Dice la palabra de Dios que sin santidad nada verá a Dios. Tal vez la capa que tenemos es de pecado, de orgullo, y entonces por eso le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué no contestas mi oración? ¿Y por qué no veo consagración en esto? ¿Y por qué no veo consagración en mi familia? ¿Y por qué no veo esto que tú quieres hacer y que me prometes y que predican y que dicen, pero yo no lo veo en mi vida? Pero entonces tenemos que volver a los pasos que tuvo Bartimeo que hacer. Reconocer que había una necesidad en su vida. Después oír que era Jesús. Después ir cuando Él ya le amó. Y cuando vayas, despójate de lo que te estorba, mi hermano. Pareciera fácil. Pero el nombre de Jesús dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es lo que está buscando Dios para el próximo año. Que nos despojemos de todo lo que ha pasado. Y tal vez podemos pensar, tú lo dices muy fácil. Sí, lo digo fácil, yo no lo digo. La palabra de Dios dice que así es. Echando toda vuestra ansiedad delante de Él. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué podemos pensar que nos ha detenido en este año? Póngale cualquier nombre. Cualquier cosa que usted quiera decir ahí. Tal vez algo de mi propia vida, sí, puede ser que sí. Tal vez algo de la vida de alguien que le está estorbando para crecer, sí, despójelo, mi hermano. Así dice la palabra de Dios. Bartimeo oyó la voz de Dios, sabía que iba a ir con él, pero tuvo que hacer una cosa más al final, y era despojarse de su capa, de lo que tenía. ¿Qué tienes tú? ¿Prejuicios? Despójate de ellos. ¿Qué tienes tú? ¿Malas influencias? Despójate de ellas. ¿Qué tienes tú? ¿Malas conversaciones? Despójate de ellas. ¿Qué tienes tú? Algo que no te pareció que hicieron, despójate de eso, mi hermano. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Vamos a hacerle caso? Eso es lo que estaba pensando. Bartimeo no le importó más y fue e hizo lo que Dios le decía. Ven, el maestro te llama. Él fue, pero antes de ir, dice que arrojó su capa y fue delante de él. ¿Qué cosas vemos que no nos gustan? Y criticables, y yo sé que sí. ¿Qué cosas vemos que tal vez no están marchando bien? Y criticables, por supuesto que sí. ¿Por qué no despojarnos? ¿Por qué no despojarnos de eso y correr, dice ahí, con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Por qué no correr así de esa manera? ¿Por qué seguir cargando algo que nos está estorbando, siendo un lastre? ¿Por qué seguir cargando con eso cuando sabemos que no es la voluntad de Dios? Cuando sabemos que Dios no nos ha llamado a eso, sino a ser
victoriosos de victoria en victoria. ¿Por qué no despojarnos de eso? ¿Por qué seguir y querer seguir a fuerzas, estar en el camino a un lado mendigando? Y tal vez de aquí yo veo y critico y digo y hago y no hago. ¿Por qué seguir de esa manera? Porque es más fácil. Porque para Bartimeo era más fácil quedarse ahí mejor mendigando y esperar que alguien le diera algo. ¿Por qué tienes que continuar con tu vida de derrota tal vez? Porque es más fácil. Porque se requiere mucho valor levantarse. Se requiere mucho valor gritar más fuerte que los que gritan que no vas a poder. Delante de Jesús, y se requiere mucho valor para despojarte finalmente de lo que te estorba para ir con Él. Claro que sí. Es mucho más fácil quedarse tirado. Aunque tú piensas que es más difícil estar ahí, no es cierto, es más fácil quedarse ahí. Porque ahí no tienes que hacer nada. Al momento de que tú oyes a Jesús y quieres seguir su voz, se requiere mucho esfuerzo. Pero hay mucha bendición también. Hay mucha bendición. Dice finalmente, versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Sin duda alguna, ¿no? Sería tal vez como una pregunta obligada, una respuesta obligada de Bartimeo. Oye, Señor, o sea, ¿cómo quieres que me haga? Pues te estoy gritando por esto, o sea, quiero recobrar la vista. Pero lo que me llama la atención es lo que decía al principio. No dice la Biblia, y yo quisiera interpretarlo de esta manera, no dice si Bartimeo fue ciego de nacimiento, no lo dice tampoco en Mateo, no dice, pero lo que sí dice y usa la palabra es que recobre la vista. Que recobre la vista. Bartimeo en algún tiempo, permítame usar esta ilustración, en algún tiempo perdió la vista. Él sabía lo que era ver. Bartimeo en algún tiempo pudo ver el amanecer, pudo ver un anochecer. Bartimeo en algún tiempo pudo disfrutar tal vez de un paisaje. Bartimeo en algún tiempo pudo disfrutar de lo que la visión nos da. Bartimeo pudo hacerlo. Pero en ese tiempo sabía que había alguien que podía recobrar su vista, su visión. Mi hermano, hemos perdido nuestra visión tal vez. Hemos perdido tal vez lo que Dios nos ha amado a hacer. Es tiempo de recobrar la vista. Es tiempo de recobrar la visión. Es tiempo de decirle: Señor, yo no puedo con mis propias fuerzas. Es tiempo de decirle: Señor, yo quiero recobrar y en tu nombre voy. Bartimeo sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Cuando vemos aquí que muy fácilmente Jesús le recobró la vista, no fue así. Tuvo que pasar un proceso, ya lo vimos. Tuvo que haber reconocimiento de su propia iniquidad. Tuvo que haber un reconocimiento tal vez de su propia incapacidad. Después de esto tuvo que haber que el llamado que Jesús le estaba haciendo, la obediencia a Él totalmente, y finalmente tuvo que arrojar lo que estaba estorbando. Así es el llamamiento con Jesucristo. Tal vez tú estás en el tiempo ahorita de que estás oyendo, es cierto, de que estás oyendo la palabra de Dios, que la oyes y te conmueve y hasta ahí te quedas. Pero después viene que necesitas de Dios, que necesitamos de Dios. Y finalmente cuando vamos a encontrarnos con Dios tenemos que arrojar lo que nos estorba. Cualquier cosa que sea pecado, sea prejuicio, sea malas influencias, lo que sea lo que nos está estorbando, tenemos que ir delante de Dios y ponérsela. Y el Señor entonces dice ahí que le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: que recobre la vista. Y el Señor, lo maravilloso de esto es que le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Recobró la vista. Dice al final, el último versículo, en el 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay una consecuencia natural de todo esto, y es agradecimiento. Hay una consecuencia cuando Jesucristo viene a nuestras vidas y recobra lo que hemos perdido. Hay una consecuencia natural cuando Jesucristo viene y entonces vuelve a acomodar otra vez lo que estaba destruido. Y eso es que le seguimos a Él. Dice: y seguía a Jesús en el camino. Eso es la consecuencia natural. Agradecimiento delante de Dios. Saber que por la misericordia de Dios nos ha librado de esto o aquello. Ha sido Dios el que nos ha dado esto. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte, mi hermano y amigo que nos acompañas, es: ¿queremos recobrar la visión? ¿Sí queremos recobrarla? O tal vez mejor pensamos: no, o sea, me siento a gusto así. Me siento a gusto tal vez mendigando, me siento a gusto haciéndolo por mis propios medios, me siento a gusto, tal vez yo no veo que alguien ceda, yo no tengo por qué ceder, yo no veo que alguien haga, yo no tengo por qué hacer. Pero Bartimeo no hizo esto. Bartimeo no hizo caso a las voces.
Bartimeo no hizo caso a lo que la gente le gritaba. Él dice que él se paró, gritó más fuerte, y cuando Jesucristo lo llamó, él fue para allá. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué queremos hacer este final de año? ¿Queremos recobrar la visión de Dios? ¿Queremos recobrar la visión para mi propia vida, para mi hogar, para mi matrimonio, para mis hijos? ¿Queremos recobrarla? ¿O mejor me conformo a lo más fácil, a lo que no requiere esfuerzo? Porque se requiere mucho esfuerzo para hacerlo. Tal vez personas que nos visitan en esta ocasión, puedes pensar, bueno, esto le está hablando a los hermanos, pero también te hablo a ti que nos visitas, a tu propia vida. Con Jesucristo tenemos esperanza y salvación y vida eterna. Y Él dice que cuando nosotros vamos y hacemos esto que hizo, y reconocemos que necesitamos de Él, reconocemos que Él es el Salvador, el dador de la vida, vamos y le confesamos a Él y quitamos lo que nos estorba, Él trae bendición en nuestra vida. Entonces, yo no pudiera irme sin hacer la invitación, sin hacer invitación a la reconsagración, sin hacer invitación a que Dios toque nuestras vidas y que Él prepare nuestro camino. Si tú crees que necesitas, si creemos que necesitamos de Dios recobrar nuestra vista, nuestra visión, o tal vez si pensamos que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en nuestra vida, ¿por qué no le pedimos juntos a Dios? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo sí quiero reconocer que te necesito? Yo sí quiero decirte que he estado ciego tal vez, o tal vez no he estado ciego completamente, tal vez tengo la vista nublada, pero sí reconozco que algo me estorba. Sí reconozco que me estoy aferrando a algo, tal vez a mi convicción pudiera ser, y pensar que está bien. Me estoy aferrando a mi propia capa, que pienso que está bien, porque es la que me sirve para el frío, ¿no? De hecho, no es algo inútil, es algo útil lo que tenía Bartimeo. Le servía para cubrirse el sol, el frío, la intemperie. Era algo útil que él tenía. Tal vez tú puedes pensar, esto es útil, no lo veo que esté mal, pero ante Dios tenemos que ir sin nada, despojarnos de todo peso, despojarnos de todo. ¿Por qué no venimos a Dios y en este casi final de año le decimos, Señor, yo sí quiero correr delante de ti y quiero recuperar lo que he perdido, quiero recobrar la vista, quiero recobrar la visión? ¿Quieres hacerlo, mi hermano? Si tú quieres hacerlo, yo invito a que pases aquí al frente y vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios y decirle que Él se lleve esta oración. Y no voy a insistir mucho porque sé que no se insistió mucho con Bartimeo y no es algo psicológico el estar y que lavarte el cerebro, no es así, es el llamado de Dios, lo que Él quiere hacer. Lo que Él quiere hacer. Hemos perdido la visión, hemos estado con mi capa de orgullo, con mi capa de que alguien me lastimó. ¿Por qué no la tiras, mi hermano? ¿No ves que te está haciendo daño? Sí, notas que te está haciendo daño. Esa capa de orgullo, de vanidad, de tal vez decir, no importa, yo la quiero tener. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pero también quiero hacer una invitación a aquellos que nunca han recibido una aceptación, una invitación a recibir a Cristo en su corazón. Si tú reconoces que necesitas a Cristo en tu corazón, que tú necesitas de Él, tú tienes que hacer esto. Primero reconocer que necesitas de Dios. Reconocer que tú no puedes hacer nada por ti mismo y decirle, Señor, ven a mi corazón. Ven a mi corazón, Padre. Y lo maravilloso de Dios, y con esto termino, es que dice que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. ¿Sabes qué significa esto? Que si tú vienes humillado y tú vienes con tu corazón bien chiquito delante de Dios, Dios no te va a rechazar. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque en esta pequeña historia traes gran enseñanza. Gracias, Señor, porque a través de esto tú nos demuestras que cuando necesitamos de ti y cuando nos despojamos, tú estás presto a ayudarnos. Bendito seas, Dios. Cuando nos despojamos y clamamos delante de ti, tú estás ahí y haces el milagro, Padre. Gloria a tu nombre. Señor, estamos delante de ti, tus hijos, con nuestras luchas, dificultades, tal vez con algunas cosas que no hemos podido dejar. Pero, Señor, tu palabra dice que tú no cortaste a esa higuera, Señor, sino que le diste una nueva oportunidad. Y estamos aquí para clamarte, para rogarte, Señor, por una nueva oportunidad. Pero quita de nosotros la capa, Señor, de orgullo. Tú nos conoces, Dios. ¿Qué te puedo decir?
Tú conoces si tenemos tal vez o no orgullo o necedad. Quítala, Padre, para que nuestra oración sea escuchada por ti. Bendícenos, Dios. Danos visión. Permítenos recobrar lo que hemos perdido. Que aún una vez nos maravillamos de ver la luz, de ver lo que hacías. Permítenos recobrar eso, Padre. A ti te demos la honra y la gloria. Bendice a mis hermanos. Ayúdales en sus necesidades. Y condúceles, Señor. Condúceles a tu gracia y condúceles a tu voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.